Ya. Em, Vamos a crear una nueva clase entonces. No hemos visto mucha cadena, pero hemos visto. Ya. Sí hemos visto, ¿no? La clase cadena. Ahora toca la clase archivo, pero ¿dónde lo pongo? Ya voy a crear un nuevo formulario. Acá. Esto. Ya, este va a ser como un nuevo proyecto. Acá vamos a tener un menú, digamos. Y acá, archivo. Ahora tenemos Xbox. Donde acá vamos a ver. Tienen que buscar acá la propiedad multiline para que esto tenga muchas líneas, ¿no? Entonces, te va a tener muchas líneas. Y entonces acá vamos a ver lo que hay dentro del archivo. Ahí está. Entonces acá, este, puede ser que me redirija a la otra pantalla. Ya. Acá, archivos. Ya. Aprovechando también, tengo que crear la clase archivo, ¿no? Acá está una clase, le voy a llamar archivo. Antes les voy a explicar cómo funciona el tema de los archivos. ¿Ya? Todos los archivos, por ejemplo, ya sea vamos a ponerle un Paint, ¿ya? Les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos un archivo de texto, cualquiera, ¿ya? Este tiene un formato. Hola, ta, ta, ta. Es un conjunto de caracteres. Ya hemos visto cómo es la clase cadena, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, existen otros tipos de archivos, como por ejemplo un bitmap image, ¿ya? Que es este. Ya está vacío, que si yo lo voy a editar, le voy a poner cualquier cosa. Ya, cualquier cosa. No importa. Ya, si esto yo le cambio la extensión a punto text, por ejemplo, espera, punto txt. Ahí está. Y yo lo abro, tiene un formato diferente, pero igual, a fin de cuentas, es un archivo, ¿ya? Un archivo es un conjunto de
caracteres. Bueno, obviamente este formato no se puede leer, pero igual es un archivo, ¿no? Que está encriptado en un cierto formato. Básicamente, todos los archivos de la computadora están de esa manera, básicamente. ¿Ya? Desde un simple archivo de texto hasta algo más complejo, en diferentes formatos. Y el formato nosotros que vamos a ver es archivo de texto, algo simple, ¿no? Ya, primero eso es la base. Ahora, en esta clase archivo vamos a poner nuestros, eh, vale decir, elementos principales, ¿no? Archivo, file system. Ya, file. Ya, perdón, no la- Ya, continuando. eh, File system. No sé si hay que importarla a esa clase. Ya no importa. De momento vamos a hacer el constructor. Ya. Ahorita vamos a ver qué elementos le podemos poner al archivo. Me imagino con un tipo de archivo. O más que todo, la clase archivo la vamos a utilizar para una herramienta. Bien, vamos a crear el método, que es este. Ya, bueno, básicamente acá tenemos dos elementos principales. ¿Ya? Uno es leer y otro es guardar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes van, lo mismo, tengo un archivo de texto, acá, un documento. ¿Qué cosas pueden hacer con este archivo de texto? Pueden hacer dos cosas, ¿no? Leerlo y escribir en él. ¿Ya? Las dos cosas principales. Escribir en él. Ahora, si este archivo de texto no existe, antes de escribir en él tengo que crearlo, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas principales que tiene Proyecto. Ahora, muy aparte de las herramientas que me permiten eh, darle una lógica a este objeto. Por ejemplo, que contar cuántas palabras hay en el archivo, cosas así, ¿no? Todo eso se puede hacer. Vamos a leer archivo. O simplemente leer, ¿ya? Y esto es una función, puede ser, función leer que me devuelva string, que me devuelva un string. Entonces, es con este file system punto read and text. Ya, también podemos renombrar el archivo, podemos leer, ya. Existen estos métodos que se llaman read all bytes, que me sirve para que me lo lea, pero como un conjunto de bytes, ¿ya? Como les digo, depende del formato. Por ejemplo, este formato texto, todo esto que vemos en un archivo de texto, pero también el formato puede ser en bytes, ¿ya? Cada carácter representa un byte, ¿ya? Pero nosotros lo que nos interesa ahora es leer en archivo de texto, como un string, ¿ya? Y esto recibe un parámetro, que es el archivo, ¿ya? Si nosotros vamos a la parte del proyecto, tenemos vamos a ponerle, voy a ponerle mis archivos, esta ruta. Ahí estamos, ahí. Ya tenemos una ruta. Entonces, toda esta ruta yo la puedo copiar, ¿ya? La puedo copiar. A ver, aquí,
La puedo copiar, tengo bin, debug, y acá está el programa, ¿no? Acá está el programa. Entonces toda esta ruta la puedo copiar y yo quiero decir que me lea este archivo de texto que está acá. Vamos a llamarle prueba.txt, ¿ya? Y vamos a darle, vamos a ponerle un str, vamos a llamarlo str, igual a esto. Y vamos a darle un return str. Ya este es el leer. Acá lee el archivo de texto de una ruta especificada y acá lo estoy retornando. Algo sencillito. Entonces, acá voy a decirle construir solo el archivo, ¿no? Que me interesa de momento. Vamos a darle leer. Leer, ya, leer. Por último, escribir. Ya, leer y escribir, que es lo que nos interesa ahora. Ahora en la parte de leer, acá creamos el archivo, ¿no? Archivo, la clase archivo. Bien, archivo. Más archivo. Ya. En el construir, decimos char es igual a new archivo. Ahí está. Listo. Ahora, leer, vamos a leer ahorita. Vamos a decir ar, bueno, textbox1.text es igual a ar.leer. Ya estamos leyendo el archivo. Nada más. Vamos a ver qué pasa. Acá no hay ningún archivo de texto, ¿ya? No hay ningún archivo de texto. Entonces, acá me dice, tiene una sobrecarga. Vamos a ver su sobrecarga. Así. Tengo punto real text. Y acá, veamos su sobrecarga. Acá dice, me manda la string. Y acá, también necesita un encoding o un tipo de codificación, que es otro problema. A ver, dice. Ya, no, listo. Ya, ahora vamos a ver qué pasa. Ya no existe ese archivo, pero. Ya, acá voy a dar a construir y leer. Me va a mandar un error porque el archivo no existe. Entonces yo tengo que crearlo. Es un archivo de texto, ¿no? Prueba.txt. Entonces voy a continuar. Listo. Ahora vamos a nuevo. Construir, vamos a leer. Ya, me lee, no hay nada, si se dan cuenta, no hay nada. Esto me lo mantiene vacío. Ahora, para el tema de escribir, vamos a crear un public sub, que es un procedimiento que va a escribir. ¿No? Y acá le voy a pasar la cadena, string, que es lo que va a escribir. Entonces, perdón. Vamos a ponerle texto como un string. Ahora, vamos a la siguiente parte. Vamos a hacer esto mismo, pero está, ¿no? Pero ya no necesito esta variable porque ya voy a hacer una acción. Y en vez de leer, voy a ponerle que va a escribir write alt text. ¿Ya? Write. Listo. Ahora, esto me pide dos cosas. Bueno, tres cosas en realidad, ¿no? Me pide el texto actual. Me pide el texto, bueno, pero me pide el file, que es el archivo como tal. Luego me pide el texto que le voy a introducir, ¿no? Entonces acá está el primer parámetro. Que le voy a poner una cadena, ¿ya? Acá. Y, bueno, vamos a ponerle, aprovechando esto, dim string, vamos a poner path string. Ya, el constructor por defecto me va a dejar que el path es igual a esto, ¿ya? Para mantener la estructura. Ahí está. ¿Ya? Y el constructor por sobrecarga, el sub,
Muy bueno. Pero acá le voy a pasar un path. Bien bajo. Y voy a decir que my.path de la clase es igual al mismo path. ¿Ya? Y acá voy a decirle que path, que va a ser la ruta de la clase. ¿Ya? En esta clase. De la clase archivo. Acá lo mismo. Le voy a pasar el path directamente. Esto es para elegir con qué archivo voy a trabajar, ¿no? Como estoy creando una clase. Ahora, el segundo parámetro es el texto de introducir, ¿no? Y el tercer parámetro voy a decirle true append, significa si es que voy a añadirle el texto. Entonces voy a decirle si voy a añadirle el texto, no voy a reemplazar. Si yo le pongo false, va a reemplazar. Si yo le pongo true, lo que va a hacer es añadirle. Bueno, en este caso, vamos a ver cómo trabajar. ¿Cierto? Sí, por lo general debería ser false. Ahorita vamos a añadirle false, ¿ya? False. Texto, ya, esto. Ya tengo leer y escribir. Ya, tengo el path, que es el- la dirección de donde se encuentra nuestro archivo de texto en este caso. Y esto vamos a ocupar para escribir en ese archivo el texto, ¿no? Bueno, facilito. Bueno, no he llamado a la función construir, pero acá voy a crear un nuevo método que se va a llamar escribir. Segundo. No quiero el diseño. A ver, ya, ejecutando. Cerrado. Lo voy a ver. ¿Dónde está? Archivos. Ya, ahí está. Voy al método de escribir. Y acá digo archivo punto escribir. ¿Ya? Y acá le voy a decir qué es lo que vas a escribir dentro. Le voy a pasar el textbox 1 punto text. Ahí le estoy reemplazando el texto. Entonces vamos a ver. Archivo, voy a darle construir. Voy a decir, hola, ¿cómo estás? Este es un archivo de texto. Eh, funciona para multilínea. Entonces acá voy a darle archivo, escribir, ya guardó, ¿no? Entonces voy a cerrar el programa, cierro la aplicación. Entonces, ya, teóricamente se ha guardado acá, ¿no? Acá está. Este es un archivo de texto, funciona para multilínea, ya. Lo ha reemplazado. Entonces, yo voy a darle iniciar de nuevo, archivo, voy a darle a construir y leer. Y si se dan cuenta, me lee lo que estaba en el texto, acá, ¿no? Entonces, ya tenemos la base que es leer y escribir, ¿ya? Que en este caso nos está reemplazando. Ahora, existen diferentes métodos que nosotros podemos realizar para el tema de los archivos, ¿no? Por ejemplo, en ya esto depende de ustedes de la estructura que van a guardar. ¿Para qué nos sirven los archivos? Para guardar datos, ¿no? Para guardar datos. Y este nos guarda ¿en qué formato? En formato cadena. Entonces, para esto es importante complementarlo con los conocimientos que tienen ya con la clase cadena. Entonces, tienen que saber qué es concatenación, qué es cómo trabajar con las cadenas, ¿ya? Para convertir de texto a cadena, de cadena perdón, de enteros a cadenas, de cadenas a texto y al revés, ¿no? Entonces, esta es la base, ¿ya? Para cualquier proyecto. Ahora, si quieren algo más específico, como leer línea por línea, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. No conozco muy bien los archivos ahí.
en Visual Basic, primera vez que estoy trabajando con ellos acá, pero leer línea por línea. Vamos a ver. Open text. A ver. Ya, creo que este es. Open text. Ya, y acá le paso el path. Listo. Text file reader. Esto me devuelve ahí stream reader. Ya, esto es un tipo de stream reader, ¿ya? Si quieren, póngale as stream reader. IO punto stream reader, ya que es otra clase. Y vamos a ponerle que stream reader. Reader, vamos a llamarlo reader. El reader es esto, ¿ya? Reader punto ya. Ahora, esto es la manera normal que se utiliza en todos los lenguajes de programación, que es leer línea por línea. Por ejemplo, vamos a llamarle que esta es una fila, ¿ya? Esta es una línea, esta es otra línea, esta es otra línea. Entonces lo vamos a utilizar de esta manera. Por ejemplo, acá en esta prueba, ¿cuántas líneas tiene? Tiene uno, tiene dos acá, tres y cuatro, ¿no? Cuatro líneas. Si quieren, vamos a hacer lo mismo. Vamos a declarar una str es igual a vacío. Ya, vacío. Y vamos a ir concatenando, aprovechando que aprendemos, ¿no? De línea por línea. Ahora decimos while, mientras que el reader debe tener una propiedad que dice no está en in of stream, quiere decir que no ha finalizado de leer el archivo. Sí, estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ya. El reader es un lector. Ya es como imagínense que tienen el mouse acá, tienen el puntero del mouse. ¿Ya? Está acá. Entonces, el reader está acá al inicio. Cuando yo le doy next line o leer, va a agarrar, lee todo esto y pasa a la siguiente. ¿Ya? Ahora mi mouse ya no va a estar acá, va a estar acá. Ahora yo de nuevo le doy de next line y el puntero va a estar acá, o sea, el reader. Y hay una propiedad que dice end of line, ¿ya? End of stream quiere decir que ha terminado de leer, ¿ya? Y mientras que no haya terminado de leer, pues le voy a decir que lea, ¿no? Esa es la lógica. Y voy a ir concatenando lo del string. str, igual a str, más, bueno, voy a decirle al reader que me pase le estoy diciendo, léeme la línea, read line, ¿ya? Léeme la línea. Entonces, acá voy a dar el return, str. ¿Ya? Y esta es la manera de leer línea por línea. Esto es importante, ¿ya? Porque la mayoría de lenguajes trabajan de esta manera y no leen todo, ¿ya? Por lo general, esta es la manera en que se trabaja. Y nosotros, línea por línea, vamos a trabajar además, ¿no? Vamos acá a trabajar línea por línea, línea por línea. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Ya, esto funciona para cualquier lenguaje, ¿ya? De esta manera, leer línea por línea. ¿Ya? Es la misma lógica. Un ratito. Paz, paz desde el archivo, ya. Ah, pero no he puesto el escribir línea por línea. Para que vean que es lo mismo. Acá, leer línea por línea. Voy a llamar a arc.leer línea por línea. Y acá voy a decir que el textbox1.text es igual a esto, ¿no? Ya, listo. Vamos a comprobar de que sea lo mismo, ¿no? Efectivamente. Archivo, construir y leer línea por línea. Ya. Ahora hay una cosa. Si se dan cuenta, esto lee línea por línea, sí, pero no da salto de línea, ¿ya? No lee el salto de línea. En este caso, acá hay un carácter invisible, que es el salto de línea, ¿ya? Ese, ese carácter nos falta. A ver, voy a buscarlo como es.
Ya. Bueno, es en código. Vamos a decirle que concatene leer línea por línea. Esto más el salto de línea, que en este caso es char 13 más char 10. Vamos a comprobar que sea lo mismo. Ahí está. Vamos a archivo, construir, vamos a leer línea por línea y listo. Ahora sí funciona y me muestra tal cual está, ¿no? Bueno, y me aumenta una línea acá, una línea extra. ¿Ya? Si se dan cuenta, si yo le doy escribir, bueno, obviamente me da error ahorita, creo que porque está siendo utilizado. A ver, ya, esperen. Falta algo que les me olvidé comentarles. Ya, si bien acá abrí el archivo leer línea por línea, el reader, ¿no? Está, acá le digo, abrime el archivo de texto. Acá lo utilizo y falta algo importante. Reader.close. Que tengo que decirle, cerrame el archivo. ¿Ya? Entonces acá lo abro el archivo y acá lo cierro el archivo. ¿Ya? Ah, otra cosa. Reader. No, 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 y el método sí existe. Bueno, el file system también nos sirve para crear un archivo, para copiar directorios también, crear directorios y crear archivos. Create directorio. Esto me crea un directorio, pero debería haber un create file o algo así. Hay un delete file, file exist, exactamente este, el que me interesa, file exist. ¿Ya? Y acá obviamente me pide que le pase el path. ¿Ya? Esto vamos a utilizarlo también, ¿ya? Como un método.